Durante las últimas semanas, el mundo entero ha estado mirando hacia el cielo, siguiendo con curiosidad la trayectoria del supuesto cometa 3C Atlas, ese visitante interestelar que muchos aseguraron que pasaría lejos y sin peligro. Pero mientras la atención global se centraba en ese punto luminoso, algo muchísimo más grande, más silencioso y más inquietante se deslizaba entre las sombras del espacio, oculto tras el resplandor del sol. Los telescopios en tierra no lo vieron venir. Los radares fallaron. Los sistemas de alerta astronómica más avanzados permanecieron en silencio. Y cuando finalmente fue detectado, ya era demasiado tarde para advertir al mundo. Ese cuerpo, catalogado como C2025-R2, fue descubierto casi por accidente por un científico ruso llamado Vladimir Bizugli, mientras analizaba imágenes ultravioletas captadas por una vieja nave espacial que lleva casi 3 décadas observando los bordes del Sol. Lo que vio lo dejó sin palabras. Una nube gigantesca de hidrógeno que se expandía en una dirección completamente inesperada. A diferencia del pequeño y mediático 3I Atlas, C2025-R2 es 100 veces más grande. Una masa colosal de hielo, roca y polvo que viaja a una velocidad imposible de imaginar. Y lo peor es que se está acercando a la Tierra más que cualquier otro cometa de tamaño similar en toda la historia reciente. Los astrónomos aseguran que no chocará. Pero lo que realmente les preocupa no es el impacto, sino lo que no vieron, porque este objeto logró colarse invisible en la zona más peligrosa del sistema solar. El punto ciego del Sol, una región donde ningún telescopio terrestre puede mirar sin quedar cegado. En esa franja, que los científicos llaman el efecto Holycheck, pueden esconderse cuerpos gigantescos sin ser detectados hasta que ya están demasiado cerca. Y C2025-R2 atravesó justo ese corredor durante casi un mes entero. ¿Te imaginas cuántos más podrían estar ahí fuera, ocultos, moviéndose hacia nosotros sin que nadie lo note? Quédate hasta el final de este video, porque lo que descubrirás sobre este visitante cósmico podría cambiar para siempre la manera en que miras el cielo nocturno. Bienvenidos a Secretos del Más Allá, donde los misterios del cosmos cobran vida, y cada historia nos acerca un poco más a lo desconocido. ...11 de septiembre del año 2025. Mientras millones de personas alrededor del mundo revisaban sus teléfonos, caminaban rumbo al trabajo o simplemente seguían con su vida cotidiana, un pequeño grupo de científicos rusos en una sala subterránea del Instituto de Ciencias Espaciales de Moscú estaba a punto de presenciar algo que cambiaría por completo nuestra percepción del cosmos. La habitación era silenciosa, iluminada solo por el resplandor azul de las pantallas. En una de ellas, Vladimir Bizugli, un veterano astrónomo con más de 3 décadas observando el cielo, notó un destello fugaz. Al principio pensó que se trataba de una interferencia, un reflejo, una de esas anomalías que suelen aparecer en las transmisiones del viejo satélite SOHO, un aparato casi olvidado que orbitaba pacientemente el Sol desde hacía casi 30 años. Pero algo en ese destello no coincidía con ningún patrón conocido. Amplió la imagen, filtró los datos en ultravioleta. Y entonces lo vio. Un resplandor débil, casi fantasmal, emergía desde los bordes del Sol. Era una señal tenue pero constante, una huella que parecía moverse con inteligencia propia. No era un simple reflejo, era un cuerpo colosal que se desplazaba justo por el límite de la visión humana, oculto tras el velo cegador de la luz solar. Bizugli sintió cómo se le erizaba la piel. Sabía que los cometas suelen ser impredecibles, pero nunca había visto nada tan grande moverse con tanta lentitud y al mismo tiempo con tanta precisión. Ese cuerpo no era un simple fragmento de hielo y polvo. Su firma espectral mostraba niveles inusuales de radiación ultravioleta, lo que indicaba una composición distinta, algo jamás registrado en ningún cometa conocido. Mientras los demás científicos se acercaban a observar, la tensión en la sala se volvió casi insoportable. Las primeras mediciones llegaron minutos después, y fueron devastadoras. El objeto, temporalmente designado como C2025-R2, era más de 100 veces más grande que el famoso 3I Atlas.
aquel visitante interestelar que había capturado la atención del mundo meses atrás. ¿Cómo era posible que algo de semejante magnitud hubiera pasado desapercibido por todos los telescopios modernos? La respuesta era tan simple como inquietante. El Sol lo había escondido. Durante semanas, el astro rey actuó como un escudo natural, protegiendo al objeto con su resplandor, reflejando su luz para mantenerlo invisible ante los ojos humanos. Era como si una fuerza superior hubiese decidido mantenerlo oculto, como si la humanidad aún no estuviera preparada para conocer su existencia. Los informes se enviaron con urgencia a la Agencia Espacial Europea y a la NASA, pero la burocracia del silencio se impuso. No hubo comunicados, no hubo alertas, solo mensajes codificados entre observatorios que hablaban de una anomalía de magnitud extrema y una trayectoria que necesita revisión urgente. Cuando por fin los cálculos orbitales fueron confirmados, el horror se hizo evidente. El cometa ya había pasado su punto más cercano al Sol. Eso significaba que ya se encontraba en dirección a la Tierra, viajando a una velocidad de decenas de miles de kilómetros por hora. Y lo peor, lo habíamos descubierto demasiado tarde. Nadie sabía qué podía ocurrir. Las simulaciones eran inciertas, las trayectorias cambiaban con cada actualización de datos. Solo una cosa estaba clara. La humanidad acababa de ser sorprendida por algo que no debía haber estado ahí. Algunos dentro del instituto comenzaron a sospechar que aquel cuerpo no era un cometa común. El objeto giraba cada 6 horas exactas, con una precisión que solo se había observado en satélites diseñados por el ser humano. No era caótico, no tambaleaba. Se movía como un reloj. Pero Bizugli no quiso especular. Solo repitió una frase, casi en susurro, mientras miraba la pantalla. Si el Sol lo ocultó, fue por alguna razón. Lo que los científicos llaman el efecto Holycheck es, en realidad, un abismo en nuestra vigilancia espacial. Un ángulo de aproximadamente 30 grados alrededor del Sol que ningún telescopio terrestre puede observar. Allí, la luz del astro rey borra cualquier señal y los cuerpos que viajan por esa zona desaparecen de nuestros radares. C. 2025R2 Swan se movió justo por ese corredor. Durante casi 40 días avanzó invisible, calentándose lentamente, liberando gases y multiplicando su brillo sin que nadie lo notara. Imagina un objeto del tamaño de una montaña flotando hacia nosotros, cubierto de hielo y polvo, reflejando la luz de una estrella que al mismo tiempo lo esconde. Ese es el verdadero peligro del cosmos. No lo que vemos, sino lo que no podemos ver. Los astrónomos saben que si un objeto se acerca a la Tierra desde el lado del Sol, no hay tecnología capaz de detectarlo a tiempo. Ni radares, ni telescopios ópticos, ni cámaras infrarrojas. Todo queda ciego. Por eso, cuando C2025R2 emergió del resplandor solar, muchos científicos sintieron un escalofrío. Si un cometa tan grande logró pasar inadvertido, ¿cuántos otros podrían estar viajando hacia nosotros en este mismo momento, ocultos detrás de esa barrera de luz? El 12 de septiembre, el cometa alcanzó su perihelio, su punto más cercano al Sol. En ese instante, el calor extremo comenzó a despertar al gigante dormido. Los gases atrapados por milenios bajo su superficie se expandieron violentamente, liberando chorros de vapor, polvo y fragmentos rocosos que formaron una gigantesca nube luminosa. Esa nube, o coma, creció hasta alcanzar millones de kilómetros de ancho. El cometa empezó a brillar con un tono verdoso, típico de los compuestos de carbono y cianógeno, un gas altamente tóxico para los humanos. Pero lo más inquietante aún estaba por venir. Las simulaciones orbitales indicaron que el 20 de octubre, el cometa pasará a solo 39 millones de kilómetros de la Tierra, unas 100 veces la distancia lunar. En términos cósmicos, eso equivale a un roce. Para los astrónomos, es un fenómeno histórico. Para los conspiracionistas, una advertencia. Y es que algo no encaja. Desde su descubrimiento, C2025R2 ha mostrado un comportamiento errático.
cambios en su brillo, desviaciones leves en su órbita, y señales de fragmentación que no deberían existir si fuera un cometa común. Algunos investigadores aseguran que podría estarse desintegrando, liberando fragmentos que viajan delante y detrás del núcleo principal. Si alguno de ellos cruza nuestra órbita, podría provocar una lluvia de meteoros intensa, capaz de dañar satélites, afectar redes eléctricas y alterar las comunicaciones. Pero otros, más atrevidos, plantean otra posibilidad: que lo que se aproxima no sea del todo natural. Su trayectoria, su aceleración y su composición química parecen, según ciertos análisis, demasiado anómalas para un cometa ordinario. Y aunque la ciencia oficial descarta esas teorías, el misterio permanece. La historia del cometa Swan es una advertencia del universo, una que llega tarde, pero no por casualidad. Nos recuerda que vivimos en un planeta vulnerable, rodeado de fuerzas que apenas comprendemos. El descubrimiento de C-2025R2 dejó en evidencia lo frágil que es nuestro sistema de detección. Dependemos de una sola nave antigua, de un instrumento construido hace casi 30 años, para vigilar un cielo lleno de amenazas. Un solo fallo, un sensor desalineado, y el próximo objeto podría no ser visto hasta que ya esté entrando en nuestra atmósfera. Y los antecedentes no mienten. En el año 2008, un asteroide fue descubierto apenas 19 horas antes de impactar sobre Sudán. En 2014, otro ingresó sin aviso sobre el Caribe. En 2019, uno más explotó al sur de Puerto Rico sin que nadie lo advirtiera. Cada caso demuestra lo mismo: la humanidad no tiene el control del cielo. C-2025R2 no chocará, o al menos, eso dicen los cálculos. Pero su presencia es un espejo, un recordatorio de lo que no queremos aceptar: que entre el Sol y nosotros existe un abismo donde los gigantes pueden esconderse sin ser vistos. Y si un cometa así puede surgir de la nada, ¿qué más podría estar esperando detrás del resplandor? Tal vez el verdadero mensaje de Swan no esté en su paso cercano, sino en lo que representa. Una señal de advertencia, una llamada de atención que nos dice que no estamos tan preparados como creemos.